Como saben, el pasado lunes el presidente Danilo Medina designó por decreto a 49 funcionarios para que ocupen diferentes posiciones en la administración pública y en el servicio exterior. Para hablar sobre este tema y también para hablar sobre la renuncia del director del Servicio Nacional de Salud, hoy nos acompaña como cada jueves el jurista Bartolomé Pujals. Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, Susi, buenas noches, Laura y Stephanie. Noches. El próximo 27 de febrero, a propósito de la independencia nacional, el presidente de la República tiene por mandato constitucional que rendir cuentas ante el Congreso Nacional y ante la ciudadanía. Deberá presentar allí las proyecciones macroeconómicas que tiene para este año que inicia. Tendrá que exhibir cuál ha sido la gestión de los recursos públicos del año finalizado y establecer cuáles serán sus principales prioridades de cara al presupuesto general aprobado en este año. Sin embargo, esta rendición de cuentas se da en un contexto muy particular y que llama a la preocupación y que yo creo que la ciudadanía tiene que analizar. Primero, vemos que el pasado martes el presidente de la República designó dos personas que han sido, en este caso, procesadas por delitos. Uno de ellos, el viceministro de la Juventud, que fue designado estando guardando prisión por violencia de género, lo cual establece y nos deja claro cuál es el tipo de política que tiene el gobierno de Danilo Medina respecto a la epidemia de los feminicidios que se está dando. En segundo lugar, establece un nombramiento en donde se designa como funcionario, como diplomático, a una persona que había sido destituida, perseguida y encarcelada por tráfico de indocumentados. En el tercer lugar, vemos la renuncia y posteriormente presentada como destitución del exdirector del Servicio Nacional de Salud, donde estableció que fue vencido por el clientelismo, por la corrupción, por la demagogia y por el populismo, y que no pudo buscarle la vuelta como el presidente de la República así se lo exhortó. Hay un contexto internacional en donde se establecen en diversos índices como el de Transparencia Internacional que la corrupción ha empeorado, en donde hay una crisis de las instituciones de alto calado como nunca antes en nuestra historia republicana, en donde vemos que los discursos de odio a propósito del tema migratorio están siendo instalados en la agenda pública y han tomado más fuerza. Y nosotros no tenemos razones y argumentos para decir que este próximo 27 de febrero es probable que más que una rendición de cuentas se produzca otra rendición de cuentas. Nosotros escuchamos esto del tema de Transparencia Internacional y este informe que nos deja muy mal parados. Y precisamente un invitado internacional hablaba de que es percepción específicamente y que con esto es muy triste decirlo porque ya tenemos una experiencia pasada con lo de la delincuencia y se hablaba de percepción, pero lo que se decía era que muchas veces cuando comienzan a salir los casos y comienzan a juzgarse a ciertas personas, hay una percepción de que hay más corrupción y lo que hay es más lucha contra la corrupción. No, ese ha sido el discurso de la clase política, de tratar de minimizar y de presentar los casos de corrupción como cuestión aislada. Y lo que se ha demostrado, por lo menos aquí en el último año, sobre todo con todas estas movilizaciones, es que la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político. De que el sistema político no funciona si no es a través de la corrupción. Y uno se pregunta qué irá a decir el presidente de la República respecto a la gestión de los recursos públicos cuando los índices internacionales en materia de transparencia o el índice de competitividad, por ejemplo, que el presidente estuvo en Davos a propósito de la reunión del Foro Económico Mundial, indica que el principal problema de la República Dominicana para la inversión extranjera es la corrupción. Uno se pregunta cómo él puede desvincular y presentar resultados positivos de la gestión de los recursos públicos teniendo en cuenta de que la corrupción y la impunidad han empeorado. Yo creo que a final de cuentas se trata de un rasgo característico, como siempre lo hemos dicho, de esta clase política, de que no el sistema político de la República Dominicana como está, no funciona si no es con la corrupción y la impunidad, y de que nosotros estamos atravesando por la crisis de confianza y de legitimidad más grande que nosotros hemos podido ver en nuestra historia. Algo que sorprendió mucho fue esta renuncia del director del Servicio Nacional de Salud, como habías dicho, y él pues salió en un comunicado que hablaba de que lo hizo por presión del gobierno, de los síndicos, de los senadores, a poner en puestos, en las nóminas a sus seguidores como una obligación. Eso es una declaración bastante delicada por parte de él. Es una cuestión grave, lo cual es grave también, por ejemplo, que un presidente de la República, quien se entiende como la persona más informada de este país, le diga a la ciudadanía con total impunidad, como si se tratase de un chiste, que él no sabía que estaba designando una persona que estaba guardando prisión, lo cual
nos dice a nosotros cuáles son las prioridades que tiene, para qué sirve el gabinete. El gabinete refleja el equipo. Y ni siquiera yo voy a decir el consultor jurídico, porque es una responsabilidad del presidente de la República, quien es que firma el decreto. Nosotros lo que podemos ver es que los mismos funcionarios públicos del PLD, de que un funcionario honesto ni un funcionario competente cabe en esta administración y ninguna otra administración, y lo que refleja es lo que se ha venido diciendo desde la ciudadanía, de que el Estado, la clase política ve el Estado como un botín de reparto, en donde quienes hacen trabajo político son los que tienen que ocupar las posiciones. Yo creo que de cara a este 27 de febrero el panorama que se pinta es un panorama desolador, en el sentido y en el entendido de que la población cada vez más cree en lo que las autoridades dicen, y eso poco va a impactar en tratar de bajar los niveles de crispación que existe en la ciudadanía por la falta de respuestas y por falta de políticas públicas eficientes. Cuando nos veamos la próxima vez, entonces veremos qué hubo. Así es. Gracias, Bartolomé.